Buenas tardes. En primer lugar, queremos darle la enhorabuena por su reciente nombramiento como presidente de CTM y agradecer su tiempo, sobre todo en el caso de una persona que acumula tantas responsabilidades asociativas. ¿Cómo se combinan? ¿Son compatibles, redundantes, complementarias? Bueno, vamos a ver. Gracias por venir a nuestra casa. Es un placer atenderos y en cualquier caso son complementarias y todo se combina con esfuerzo y con ganas de trabajar. En consecuencia, es una situación que uno no quiere porque al final se suman muchas cuestiones, pero una de ellas ya está comunicada oficialmente. En octubre habrá una asamblea electoral de Conetrans, con lo cual esa parte se desligará directamente de mí. O sea que se combina, se combina. En su discurso, tras el nombramiento como presidente de la CTM y más recientemente tras la Asamblea General de Conetrans, ha apelado a la unidad del sector en un momento en que la necesita más que nunca. Aunque lo analizaremos punto por punto, ¿tan amenazado está el sector en un momento en el que la economía y la actividad general parece que lo acompañan? Bueno, yo sí que creo que está amenazado y por eso lo he dicho. Amenazado en el sentido de que estamos muchas siglas en el sector. Hoy he conocido que se ha sumado otra nueva asociación de transportes, de viajeros y mercancías, aunque la han iniciado varias empresas de viajeros. Entonces, tanta sigla, al final lo que hace probablemente es engañar al sector o equivocar al sector y a la administración con quien debemos mantener la interlocución. Por eso digo unidad. Si hay algo que nos diferencie, hablemoslo, tratémoslo, porque son muchas malas cosas que nos unen que las que nos separan. Analicemos un poco por partes cada uno de los asuntos que hay ahora mismo. Por ejemplo, ¿qué propone la CTM para solventar la escasez de conductores en el sector y en qué situaciones se encuentra su posible solución o las negociaciones para hacerlo? Vamos a ver, la CTM, al igual que otros muchos, proponemos muchas medidas porque no hay una sola medida que vaya a solucionar el problema que tenemos acuciante. Digamos que es un problema estructural, venimos diciéndolo hace años y bueno, por la razón A o B no se ha conseguido solventar. Las razones, las opciones que propone esta casa, formación profesional, ya no podemos seguir hablando de la vamos a hacer, lo vamos a estudiar, ya, de manera que los alumnos salgan con carnet de conducir C o D y el CAP. No podemos permitirnos el lujo que ahora hagamos subvenciones de 2.000 euros para sacar ese carnet, cuando un carnet estamos hablando de 4.000 o 5.000 euros. Eso es inviable. La otra cuestión, estamos apelando también al Ministerio de Defensa para ver si ese excedente de personal que a los 45 años sale del crédito se puede incorporar con nosotros. No estábamos teniendo mucho éxito, quizás los horarios, la implicación, el trabajo no es fácil, es un trabajo con cierto esfuerzo y desarraigo familiar, y luego estamos hablando de conductores de terceros países. Lo que pedimos a la Administración ya es que se puedan incorporar lo antes posible con todas las seguridades para la carretera y para los profesionales. No podemos estar 6 meses, un año o más de un año pagando a este personal para que esté aquí pendiente de unos papeles. Es inviable. Tenemos que buscar soluciones inmediatas y si no, nuestros clientes lo van a sufrir. El mercado en general lo va a sufrir. Por tanto, aquel conocido aforismo de páguenles más parece que no es suficiente para encontrar transporte de conductores en el sector. No es suficiente. O sea, vamos a ver, como todos, cualquier ser humano, cuanto más cobre, mejor, evidentemente. Pero ya no solo ese aforismo de páguese más. Habrá que estructurar y ver de qué manera se retribuye esas horas de más que se hacen, ese esfuerzo que se hace, pero ahora mismo lo que se demanda mucho es la conciliación familiar, el poder estar en casa, el poder ver a la familia. Pero no solo nuestra actividad, o sea, nuestra actividad es una más, quizás más preocupante porque nuestro sector vende horas de un profesional al volante, no vende kilómetros. Entonces esas horas hay que tenerlas muy en cuenta y ahora lo que los nuevos conductores, los profesionales de futuro, lo que quieren es estar más en casa y menos en la carretera. Ese problema lo vamos a tener que resolver pues probablemente buscando opciones. El cambio de relevo, como ya se ha hablado en muchas ocasiones, es un tema que el sector de transporte lo lleva tratando hace años, pero tienes que tener flujos fijos concretos de manera que puedas hacer esos cambios. Será una opción a futuro, iremos viendo. Otro punto que ha destacado como elemento crítico para el sector es la presión fiscal, que ha cambiado en los últimos años para haberse convertido en un tema prioritario en el transporte. ¿Proporcionalmente ha subido tanto esta presión fiscal respecto a hace 5 años, por ejemplo? No, pero tenemos un problema probablemente en el sector.
Nos olvidamos de las cosas hasta que viene la amenaza. La amenaza sigue estando ahí. Lo que no podemos estar escuchando que se nos va a poner el pago por uso y quedarnos callados. La euroviñeta está aprobada en la legislación española, pero lo que no podemos permitirnos el lujo de que se imponga sin contar con nosotros. Por eso levantamos la mano. Por eso levantamos la mano ante el dieselazo. Es el incremento de la fiscalidad del diésel para igualarlo a la gasolina. No queremos, ya somos un sector que asume más de 20.000 euros al año, 20.000 millones al año en impuestos. No podemos asumir más, lo tendríamos que repercutir en tarifas y estas cuestiones sabemos por la atomización del sector que es muy difícil pasarlo a tarifas. Queremos que se nos consulte, que se nos comente y que entre todos veamos a ver cómo se solventa. Otra de las cuestiones que se ha hablado largo y tendido es la desaparición de los módulos. Habrá que buscar otra solución, no se puede quedar la gente sin saber a dónde acudir o el 28 de diciembre, como ha pasado muchos años, decirnos que cambian las circunstancias o como ha pasado este año, víspera de tener que declarar el primer trimestre, pues se nos da una solución. No puede haber esa incertidumbre. Y empresario es el del camión y el de 1000 camiones. O sea que hay que tener atención a esa gente. El alza de los costes de explotación en general nos lleva a preguntar si sigue siendo difícil reflejar estas subidas en los precios que se cobran a los cargadores. ¿Hay todavía resistencias o presiones de sus clientes? Sí, bueno, cada uno hace su papel. El cargador va a tratar de minorar el coste en la medida que pueda. Nosotros tenemos que estar convencidos y saber exactamente cuáles son nuestros costes para decir hasta aquí llego y por ahí debajo no puedo circular, porque cada kilómetro que haga, aunque haga muchos, todavía será peor. Es decir, tenemos que saber nuestros costes. El Ministerio creo que estará a punto de hacerlo público, pondrá una herramienta sustituta de la Cotran de antaño, mucho más ágil, mucho más fácil, una especie de hoja Excel en la que cada empresa pueda meter sus kilómetros, sus costes y analizar, mi kilómetro sale 1,20, por debajo de ahí no puedo circular. Entonces, el problema, yo lo he dicho antes, es la atomización del sector y la dificultad de negociación con nuestros cargadores, en la que tenemos una gran desventaja en ese sentido. Dentro del apartado de las normativas que más afectan al transporte, también ha destacado las restricciones a la circulación. ¿Es posible acordar un calendario de viabilidad común en la España autonómica? No sé si es posible, pero lo vamos a intentar. O sea, empezando por DGT. Lo que no puede ser es que nuestros profesionales se queden en diversas circunstancias a 1 hora de casa, a 2 horas de casa, porque se ha cortado la circulación. El sector de transporte está en la carretera trabajando, no está de vacaciones. Y entendemos que cuando salimos de vacaciones o operaciones salida, pues el camión pues puede molestar, pues un vehículo grande, con unos pesos importantes y puede molestar. Pero hay que considerar que la persona que está dentro es un profesional, es un trabajador al cual se le debe respetar y tratar de buscar soluciones, pues no como se ponen ahora, por decreto ley cierro esta carretera y hasta mañana, al próximo día, no puedes circular. Tenemos que buscar soluciones entre todos, sea en el País Vasco, sea en Cataluña o en el resto del país. También tenemos como en plena negociación la mejora de ley del contrato de transporte. ¿Cuáles son los puntos a mejorar y en qué punto se encuentra la negociación? Vamos a ver, realmente no es una negociación, realmente es uno de los grupos de trabajo que vienen de los acuerdos del 21 que se publicaron en marzo del 22 y ahí se estableció un grupo de trabajo sobre la cadena de transporte a fin de buscar soluciones de manera que fuera una herramienta válida para lo que se pretende. Si alguien pretende que haya tarifas mínimas, no va a ser posible, eso va contra ley. El problema de esta ley y de otras muchas puede ser que si se habla de costes, si hay 105.000 empresas en el país, hay 105.000 costes diferentes. Las estructuras son distintas, no es lo mismo que tiene un camión el que tiene 10, con lo cual va a ser muy difícil. Pero sí tenemos que ver, lo primero, una labor formativa. Probablemente que nos demandan muchos empresarios es labor formativa en cuanto a conocer los costes a los que debo y puedo circular. Y a partir de ahí, pues aferrarse a ese criterio y no circular a precios inferiores a ese coste, de manera que lo más importante es que seamos empresas sostenibles económicamente. De lo contrario, nos iremos muriendo por inanición. Entonces, la ley de la cadena habrá que mejorarla,
porque había algunos aspectos que no se tenían en cuenta, solo se tenían en cuenta viajes spot, no los que estaban en contrato. Habrá que analizarla, y algo que se pidió al Ministerio y se comprometió es conocer realmente cómo afecta la subcontratación en el transporte. Meses atrás hizo el Ministerio un estudio a través de KPMG. El resultado de dicho estudio no aporta ninguna información para saber si en la cadena de transporte de mercancía de carga general hay 4 escalones o 1, en cisternas 2 o ninguno, en portavehículos ninguno. Esto es lo que queremos saber para ver qué parte de ese margen se queda en esos escalones y ver si se puede regular. Sobre este aspecto, parece que siguen existiendo dudas sobre la correcta aplicación de la acción directa de los transportistas sobre sus cargadores. ¿Es una cuestión de miedos o de falta de seguridad jurídica? Bueno, yo creo que más que inseguridad o miedos, lo que se demanda es que la ley de acción directa se pueda analizar y tratar en las juntas arbitrales, que muchas veces dicen que no son competentes para aplicar la acción directa. Yo creo que es una medida que se aprobó, y eso es parte de la negociación del mundo asociativo. Se consiguió una medida importantísima. Yo voy a cobrar, si el intermediario no me paga, yo voy a dirigirme al cargador de cabeza, ¿no? Entonces, el miedo puede ser si esto a mí, yo como cargador, me puede influir y voy a tener que pagar 2 veces. Ya te asegurarás, por tanto, te puede pasar una vez, la segunda no te va a pasar, de manera que asegures que el que tienes de intermediario sea serio, cumpla la normativa y pague en condiciones al subcontratado. En las negociaciones sobre el convenio colectivo sectorial, el convenio colectivo sectorial, también ha aflorado en distintos momentos diferentes problemas, y los últimos bastante más graves con los representantes sindicales. ¿Tiene esto solución en breve? Ha de tener solución. O sea, si no tuviera solución, no estaríamos aquí las personas, y de hecho vamos a tener que ponernos y que empeñarnos a ello. El tercer acuerdo general laboral, que entiendo que es al que se refiere, supone, en nuestro punto de vista, bajo nuestro punto de vista, un salto importante. Tenemos 52 convenios provinciales, y lo que tratamos es de que se unifique el texto de esos convenios, los horarios, los controles. Se había establecido un salario mínimo, evitando el que hubiese convenios que estuviesen por debajo de ese mínimo, unas dietas mínimas en cada actividad, básicamente centrados en el conductor mecánico y en el conductor. Entonces, eso se paralizó por diversas cuestiones, no solo sindicales, sino también patronales. Tenemos que mirar todos qué parte de culpa tenemos. Vamos a retomar las conversaciones, vamos a avanzar en ese criterio de establecer unos mínimos a futuro. Muchas asociaciones reclaman el convenio único. Convenio único, teniendo convenios que hay una diferencia salarial en el total bruto de más del 40%, incluso en algunos casos llegando al 50%, no es fácil llegar en 2 días. Otra cosa es que nos marquemos un objetivo a un plazo determinado, pero que vayamos avanzando en esa línea. Y no digo solo de salario, sino de horas. Hay comunidades o convenios que hablan de beso a beso o de sol a sol. Otros convenios, la comida es tiempo de descanso. Es decir, hay muchas cosas que armonizar y nos vamos a dedicar. Y aparte, es uno de mis empeños personales tratar de avanzar en este aspecto. También ha destacado las dificultades que se están produciendo en la transición hacia los vehículos menos contaminantes. ¿La amenaza de que se llegue a penalizar a los transportistas por sus emisiones es algo que presiona su actividad o su futuro? Vamos a ver, perdona que te corrija, pero es la amenaza para los fabricantes, que evidentemente, bien hecha la pregunta, caerá en los que compremos los camiones el día de mañana. Es una amenaza que no nos podemos permitir. O sea, cuando realmente hoy no hay vehículos que puedan hacer media y larga distancia. El hecho que se nos anuncie que algún fabricante ya tiene vehículos con 600 kilómetros de autonomía, otro que lo tendrá el próximo año. ¿600 kilómetros en qué condiciones? Carga completa, 44, 40 toneladas, calor, frío, el conductor tiene que enchufar el aire acondicionado, tiene que enchufar su teléfono porque se descarga. ¿En qué condiciones a esto? Con lo cual, hoy en día, lo eléctrico no es una solución para todos. De hecho, los fabricantes nos recomiendan hablar con ellos y decirles para qué queremos el camión, y en base a eso nos dirán pues este o el otro. No es una amenaza en el sentido de que todos como personas y como empresarios queremos ir a un ambiente más limpio, pero lo que es evidente es que no habiendo soluciones técnicas hoy,
Tendremos que aprovechar ese mix energético, sea HVO o otras condiciones, de manera que vayamos transitando. Y yo sí pediría que se digan las verdades enteras o las mentiras enteras. Las medias verdades para mí son mentiras, ¿eh? El HVO dicen que contamina. Bueno, si hacemos el cálculo del pozo a la rueda, deja de contaminar el 90%. ¿Las baterías no contaminan? ¿Cuántas toneladas hay que mover de materiales raros para conseguir una batería? ¿Qué está pasando con la inseguridad de las baterías de ion litio? ¿Quién las va a pagar? ¿Dónde se van a pagar? No hay cargadores, no hay infraestructuras, con lo cual son muchos porqués que tenemos encima de la mesa que no se resuelven, y el mantra que yo llevo mucho tiempo diciendo que descarbonizar no es electrificar. No nos da miedo, pero tenemos que ir paso a paso para que haya una transición justa y equilibrada. Por tanto, sí hay muchos elementos que afectan a la empresa de transporte a la hora de cambiar la flota, ¿no? Por tanto, ¿con qué filosofía debería encarar un empresario medio de transporte la renovación de su flota? ¿Cuánto peso tiene ahora el tipo de mecánica que emplee el camión en larga distancia? No, en larga distancia, hoy por hoy no puede pensar en vehículos eléctricos, en mi opinión, ¿eh? Vendrá algún experto que diga sí, porque llegas a Toulouse o a Burdeos y puedes enchufar. Hoy por hoy el vehículo para larga distancia tiene que ser con combustible fósil. ¿Qué pasa? Eso ya es una manera de descarbonizar. Si yo tengo un Euro 5, un Euro 6 de primera generación y estoy comprando un Euro 6 de última generación, o si mañana tengo el Euro 7, ya estoy descarbonizando, estoy consumiendo menos combustible, con lo cual emito menos toneladas de CO2 a la atmósfera. Estoy descontaminando. Europa está empeñada, no solo España, en que electrifiquemos y solo servirán las 44 para vehículos cero emisiones o solo permitirán no sé qué para vehículos cero emisiones. Nos hemos empeñado en algo que no es factible. Y luego yo hago una broma, que espero que sea broma y que algún día me podáis decir, pues era una broma, que no pase el Pirineos y en Francia el enchufe sea distinto al de España. Porque con los teléfonos nos ha pasado, con los coches nos pasa, espero que con los camiones no nos pase. Hoy en día, el que vaya a comprar flota, y así está pasando, irá para larga distancia a vehículo combustible fósil, y el día de mañana Dios dirá, no podemos hacer, si he dicho que los vehículos eléctricos tienen autonomía máxima de 600 kilómetros, frente a unos de combustión que están hablando de 3.500 kilómetros de autonomía. Es incomparable. ¿El hidrógeno podría ser la solución final o al final será una combinación de las tecnologías que se están proponiendo actualmente? Era una de las opciones a futuro. Yo hoy no lo veo. Hoy no lo veo porque el camión en sí es mucho más caro. La pérdida de capacidad de eficiencia del hidrógeno hoy es inviable el mantenerlo para nuestros camiones, y con lo cual esto ha de ser una solución para motores estáticos o carretillas que funcionan en los almacenes, o motores de barco que están estáticos y que se les puede alimentar con hidrógeno. Me preocupa mucho la seguridad, que seguro que estará estudiada por el fabricante, porque ningún fabricante va a querer tener problemas con los depósitos. Estaremos hablando de 750 o 1000 bares en un depósito que va ahí puesto, ¿no? O sea, hoy por hoy no. Mañana puede haber, y hay pruebas reales, que ya no son la pila de hidrógeno, sino que está inyectándose directamente al motor hidrógeno para la combustión. Bueno, supongo que es otra tecnología más que está en el mercado y que iremos evolucionando. Hoy no. La falta de infraestructuras de recarga para camiones eléctricos es un lastre evidente para el desarrollo de la tecnología, pero también el precio de los vehículos o su alcance, como bien decía antes. ¿En qué se está avanzando más? ¿Van a exigir también a la Administración un mayor despliegue de estas infraestructuras? El huevo o la gallina. Si no tenemos infraestructura, no compraremos camiones. Y las empresas que invierten en infraestructura, pero como no hay camiones, pues no invertimos. La primera cuestión es que quien se tiene que poner las pilas muy probablemente es la Administración y lo que esté en su mano facilitar. No pueden estar las empresas esperando 2 años o más para conseguir una instalación, tener una acometida en un punto. No podemos esperar a eso. Luego ya iremos aprendiendo todos si van a tener que ser cargadores de 350, de 500 o de 1 megavatio para que haya más rapidez en la carga. En eso también tendremos que aprender. Con qué rapidez queremos cargar, con qué tranquilidad. Y por supuesto, no hablemos a la ligera cuando se dice que el tiempo que está cargando el camión pues son horas de descanso. Cuidado, tenemos que hablarlo entre empresa y trabajadores o sindicatos para saber si ese tiempo es
de presencia, de trabajo o de qué es. Con lo cual, que hay infraestructuras imprescindibles, sin eso no podemos avanzar y luego ya iremos comprando los camiones según nos vaya saliendo. Porque una cosa que he dicho antes, se nos habla que el TCO de un vehículo eléctrico se equipara a uno de combustión en 5 años o menos, en 4 años. ¿Pero a qué precio vamos a pagar el kilovatio? ¿Al de hoy sin impuestos o al de mañana con impuestos? ¿Porque alguien cree que la administración va a dejar de recaudar dinero? No, ¿verdad? Con lo cual, pues habrá que hacer el TCO con lo que previsiblemente se pueda poner de impuestos a ese combustible, vamos a llamar. El nivel de interlocución con la administración que tiene el transporte por carretera no tiene parecido en otros sectores económicos y, sin embargo, usted ha pedido una interlocución estable con el Ministerio. ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, primero que nuestros interlocutores en el Ministerio sean estables. Desgraciadamente llevamos un tiempo en el que hay cambios permanentes, por las circunstancias que sea, que no nos compete a nosotros saber o opinar al respecto, pero en estos últimos 2 años pues, ha habido cambios en la Dirección General y en la Secretaría General de Transportes. Y además se ha incorporado un departamento, el de movilidad, que también tiene otra Secretaría General y tenemos que tratar con ella. La dificultad viene por ahí, la interlocución es buena, es importante. El Comité Nacional hace su papel y tiene la interlocución con el Ministerio, pero necesitamos que en esa interlocución hay cosas que se vayan solventando, que podamos avanzar. El tema hemos hablado antes de los conductores de terceros países, no podemos seguir hablando, pues vamos a ver si mitigamos esto, tomemos soluciones. La formación profesional marca unas líneas generales el Estado, pero luego son las autonomías las que realmente definen. No podemos seguir así. Tomen ustedes decisiones, hablen con quien tengan que hablar y avancemos, porque si no, seguiremos hablando hasta que nos desesperemos y no conviene que nos desesperemos. Hace un año le preguntábamos por el equipo del Ministerio, que como bien acaba de recordar, ha cambiado en una parte muy importante. ¿Mantiene una buena sensación con ellos o todavía tienen que demostrar su implicación? No, yo en este momento, no es por alabarles, y seguro que lo leen o se lo dicen, creo que la interlocución con Elena Atienza y con Rocío Wagner en este momento es importante, es fluida, hay facilidad para hablar. Otra cosa es que digas, pues queremos hacer esto, pero no se puede o no hay, pero la interlocución y están las puertas abiertas en todo momento para atendernos, para escuchar y ver lo que se puede hacer. Tendremos que ir mejorando y tendremos que ver si también su interés o su interlocución fluye aguas arriba. Entonces, aguas arriba veremos a ver qué sucede y si demandamos. Y también debe quedar claro, el transporte representa mercancías por carretera, representa el 97, el 95, el 96, el entorno que queramos. No se puede decir que como el tren representa solo el 4%, hay que atender al tren porque el pobre solo tiene el 4%. Hay que atender a la carretera y si las infraestructuras ferroviarias están mal, que lo reconocemos, las carreteras no están peor o no están mejor. Hay que poner dinero en las carreteras porque eso es seguridad vial y se nos debe atender. Me gustaría no estar pidiendo para comprar camiones o para no sé, pero sí que me gustaría de entrada pedir o exigir que se haga inversiones en carreteras, sin que tenga que obligársenos a pagar ningún impuesto especial para sufragar esos gastos. La reducción de jornadas a las 37 horas son un asunto como el de las 44 toneladas o los peajes que se prolongan en el tiempo o acabará siendo realidad de verdad. Bueno, desgraciadamente las 37,5 no salen fruto del diálogo social. Sale de la decisión de un ministerio y de una negociación con los sindicatos, con lo cual lo que se imponga pues habrá que asumirlo como tal. En mi modesta opinión, en nuestro sector ya no son el problema las 37,5, probablemente ya son las 40, porque nuestras jornadas son muy amplias, tenemos que llegar en un país como nuestro periférico, hay que llegar a Centro Europa o más arriba, es decir, las jornadas habrá que revisarlas, buscar soluciones. Hay países que han sacado dentro de esa reducción de jornada que han sacado el transporte sin permitir que se excedan de las horas, pero sí dando más flexibilidad, haciendo que las horas extras se paguen, se remuneren al profesional, buscando soluciones para que podamos llegar y las empresas también nos tendremos que poner las pilas para ver de qué manera
podemos colaborar con otras compañías para que uno haga un tramo, otro, que esto se pone muy fácil en un papel y en una hoja Excel, luego hay que ver la realidad de esto, ¿no? Pero para mí me puede preocupar más la dificultad de ese control de jornada, por lo que dice el proyecto de desarrollo de esa normativa de control de jornada, porque lo que ponga el conductor debe estar puesto y eso va a misa. Y si el conductor no está haciendo las cosas bien y el empresario no se da cuenta y no lo mira, o sea, todos tenemos parte implicada en ese tema, profesionales del volante y las empresas para corregir. Pero realmente como 37,5 no me preocupa, que ya es un incremento. Estamos hablando, estimamos un 6% de coste. Las 37,5 nos lleva a otro paradigma. No tenemos profesionales para dar el nivel de servicio porque un conductor pues, tendrá que hacer menos trabajo que antes. Las horas son limitadas, con lo cual necesitamos más personal en un momento en el que nos falta personal. Ese es el doble problema que tiene la reducción de jornada en nuestro sector. Y otra pregunta que le hacíamos hace un año también, y es el juego imposible de la bola de cristal. ¿Cómo ve el transporte por carretera dentro de unos 20 años? ¿Seguirá adoleciendo de los mismos problemas que tiene ahora o serán otros nuevos? Esto está bien porque dentro de 20 años, vosotros que sois jóvenes lo veréis, yo no lo veré, pero no tengo la bola de cristal, evidentemente. Sí creo que habrá una reestructuración en el sector. Las empresas se tendrán que fusionar, unir, llegar a acuerdos de partenariado, de manera que podamos abarcar un mercado global de una manera comercialmente más amplia, la tecnología que pueda aplicarse mejor, que podamos ahorrar en determinadas cuestiones con, no sé si con la IA o con estudios más avanzados. Por ahí veo el futuro, uniéndonos, formando equipos más potentes, que comercialicemos mejor, subiéndonos más al tren. El tren no será tren en España mientras la carretera no se suba. Ahora mismo se están haciendo inversiones importantísimas para mejorar los gálibos en muchos túneles y que los corredores ferroviarios funcionen como tal. Lo vamos a tener que utilizar, pues porque es una manera también llegar al punto, no consumiendo horas. Y por ahí veo el futuro. No, caminos autónomos, hoy no lo veo. Determinadas cuestiones en canteras o en sitios muy concretos, en puertos donde los tráficos son muy determinados, pues igual sí. En la carretera normal y más una orografía como tiene nuestro país, complicado. Casi veo más a esas películas que aparecen que un operario está manipulando un dron desde lejos, desde su base, igual veo más eso, pero todo es hoy por hoy ciencia ficción, por mucho que ya se estén probando camiones autónomos y cualquier tipo de tecnología. Fusión, unión, capacidad de negociar y capacidad de gestionar mejor todo lo que viene por delante. Digitalización, descarbonización, recursos humanos. Hay mucha tecnología que viene y que la tenemos que ser capaces de asumir. Y el pequeño lo tiene difícil asumir todo esto porque bastante tiene con atender su día a día.